Mexica, sabiduría milenaria. El sendero espiritual es acosado indudablemente por diversas dificultades. Es el filo de una navaja. Recorrer este sendero es como caminar sobre el borde de una hoja de afeitar. Te caerás varias veces, pero tendrás que levantarte rápidamente y caminar otra vez, con más entusiasmo, osadía y alegría. Cada impedimento se volverá un escalón de piedra para el éxito o un ascenso por la colina del conocimiento espiritual. Cada caída te dará una fuerza adicional para elevarte hasta una gran altura en la escala del yoga. No pierdas de vista el objetivo, no pierdas el ideal, no te desanimes. Pronto obtendrás fuerza espiritual desde adentro. El habitante interior te guiará y empujará. Todos los santos y sabios, todos los profetas y videntes, tuvieron que pasar por luchas tremendas y experiencias terribles antes de alcanzar su objetivo. Marcha audazmente, oh maravillosa juventud, y llega al objetivo. La llama de una lámpara destruye una inmensa oscuridad. Así también el conocimiento del ser destruye la ignorancia, la causa raíz de los sufrimientos y las tribulaciones humanas. Por consiguiente, obtén conocimiento del ser, alcanza la iluminación y sé feliz. Hermanos gnósticos, los invitamos a la segunda Convención Nacional Gnóstica de Antropología de la ciudad de Anaheim, California, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de septiembre de este año, que llevará como eslogan Cultura Mexica, Sabiduría Milenaria. Todos ustedes y sus seres queridos están invitados a este gran evento. No falten. Familia, buenas tardes, ya casi buenas noches en algunos lugares. Para los hermanos en Dominicana, para las hermanas en Dominicana, feliz Día de las Madres. Y nos da mucha alegría saludarlos. En realidad es de agradecer con todo el corazón al universo, permítame un segundo, agradecer al universo, a los venerables maestros de la luz, a nuestro Elohim, a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina, que desde el mundo divino de nuestro Señor Keter hasta este mundo de Malkut llega su luz, su energía. Agradecerle a todo el equipo de misioneros y sus familias, misioneras y sus familias, a toda la congregación, a las personas que por primera vez hoy han visitado las aulas gnósticas, a todos los que han viajado desde Sacramento a esta gran jornada, desde Cathedral City o Cathedral City, Ciudad Catedral en español. Es un saludo a nuestros hermanos y hermanas allá en México que también se conectan en una forma virtual en El Salvador, Honduras, República Dominicana. Una gran alegría saludarlos. Realmente, como dijo, me parece que fue el señor Derbez,
qué bonita familia. Es una alegría ser parte y que ustedes nos permitan ser parte de esta familia maravillosa. Le doy gracias a Reinaldo, a sus colaboradores, el misionero Carlos González y su esposa Julia. Gracias por invitarnos. Realmente dice la venerable maestra Litelante, qué agradable, dice, es para el espíritu cuando uno lo invitan a alimentarse de la luz. Y nosotros, desde nuestras tinieblas en que nos encontramos, nuestro 3% de conciencia ah, activa, como dice el maestro, pero en un 97% en estado de adormecimiento, nos da verdaderamente mucha alegría que nos inviten a a esta jornada que realmente el tema liberación, el misionero Marcos Leiva lo, lo desglosó de una manera muy maravillosa, tanto como dándonos su connotación académica como a nivel de la gnosis. La práctica realmente nos mueve a ese camino. Y obviamente el tema que nos desarrolló nuestro hermano Reinaldo, muy profundo. En realidad, a nosotros nos gustaría compartir, dándole un seguimiento a todo lo que hemos aprendido en esta jornada. Y con relación a la liberación, nos gustaría compartir como familia que somos, familias que no solamente estamos conectados por una recurrencia, sino por un anhelo común, que es lo que decía doña Teresa, llegar a la autorrealización íntima de nuestro ser. Marina decía, hablaba de la iniciación, Reinaldo hablaba de ese camino. Por lo tanto, siento que el tema de la conversión es puntual en este tema. ¿Y por qué razón es puntual? Y es porque en todas nuestras actividades, en todas nuestras actividades, tiene que haber conversión. En todas las actividades. Aquí no hay términos medios, porque el ego no es, él no juega con términos medios. El ego está en la categoría que la Biblia llama tibio. Tibio en un término, pero nosotros sabemos el arsenal de armas que él maneja. O calientes, es decir, con el espíritu, con el ser. Por lo tanto, el espíritu
requiere de conversión cuando intentamos recorrer sus caminos, pero también el ego demanda conversión cuando queremos recorrer sus caminos. Reinaldo apuntaba a algo muy importante en este proceso de conversión. Él apuntaba aspectos que a mí personalmente este día, 26 de mayo, me, me, me toca el corazón, porque se nos presentan tres aspectos a discernir. Uno, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Reinaldo marcaba una anécdota del venerable maestro Samuel con aquel personaje que agonizaba por eh, el estado que se encontraba después de haber estado alcoholizado. Que en algunos lugares le llaman cruda, otros le llaman goma. Hanover le llaman, o acá también. Entonces, ¿cuándo, dónde y por qué? Aquí es importante recordar las grandes enseñanzas que nuestro Mesías de Acuario nos ha entregado. Enseñanzas profundas. Y en esas enseñanzas, el venerable maestro Samael nos ha enseñado, valga la redundancia, que nosotros estamos viviendo la era de Acuario. Y la era de Acuario, nos indica él, está regida por la intuición. La era de Piscis, la anterior a Acuario, donde se, se desenvolvió nuestro Señor Jesús el Cristo, eh, nuestra venerable maestra Elena Petronila Blavatsky también se desarrolló en ese proceso. Fue una era bastante complicada porque estaba regida por la razón. Pero Acuario está regida por la intuición. Por lo tanto, para saber cuándo, por qué y dónde, en qué momento, nosotros necesitamos que nuestra menorá interior, es decir, nuestro candelabro de 7 brazos, que esa menorá tenga aceite de olivo, aceite de buena calidad y que esté encendida todo el tiempo, para que cuando llegue ese instante, o ese cuándo, ese dónde y ese por qué, como decía Reinaldo, sea una decisión que va siempre apuntando hacia nuestra formación interior. Ustedes saben, familia gnóstica, que decidir es un arte. Y al ego, ¿cómo le encanta decidir? Le fascina decidir. Si es que está tomando decisiones por nosotros todo el tiempo. La conciencia quiere hablar y el ego salta. Es el primero.
Entonces, llegamos a un acuerdo que decidir es un arte. Por eso es que lo que en las condiciones en que hoy estamos, ya sea cuándo, dónde y por qué, son producto de la decisión que tomamos ayer. Y la decisión que tomemos hoy es lo que va a definir lo que los seres humanos llaman el futuro, lo que muchas personas llaman el mañana. Por lo tanto, la decisión que hoy tomemos tiene que ir cargada de intuición, de luz, para que el producto que tengamos, el resultado que tengamos, sea un producto que va a colaborar en el crecimiento de nuestra conciencia y nos va a acercar a esa autorrealización íntima del ser. El ego va a decir, no te preocupes, que es la intuición que está trabajando en ti. Tírate de cabeza. Y uno no se da cuenta que fue otra falacia, mentira del ego, hasta que tenemos los resultados adversos. Es por eso que es importante lo que hablaba Reinaldo de los saltos, porque en gimnasia el gimnasta lleva un objetivo, ganar el campeonato. Para eso se preparó en lo mental, en lo emocional y obviamente en lo físico. Pasó horas y horas entrenándose. Y entrenó un movimiento. Entrenó un salto. Me gustó eso que mencionaba Reinaldo de los saltos. Se entrenó en un movimiento, en un salto, que por lo que implica, se le llama en gimnasia triple mortal. Pero el gimnasta, por su experiencia y por su estudio y por su autoconocimiento que tiene de su aspecto emocional, psicológico y físico, él lleva en mente, y tal vez no solo en la mente, en el corazón. Para poder ganar este campeonato, de repente voy a necesitar un triple mortal, porque ese triple mortal no cualquiera está dispuesto a hacerlo. La persona sabe en ese triple mortal lo que, y si no lo sabe, lo intuye o por instinto lo percibe, que puede perder la vida. Por eso se llama triple mortal. En la conversión, para alcanzar ese momento de liberación, es importante
la intuición. Porque si no hay intuición, perdón, si no hay intuición, a nosotros nos va a pasar lo que le pasó a Caperucita Roja. Siento que todos cuando dicen que, bueno, nunca deja de ser niño, ¿verdad? Pero físicamente hablando, todos hemos sido niños o niñas y posiblemente gustamos mucho del cuento de Caperucita Roja y el lobo. A mí personalmente todavía me gusta. Más ahora que a través de la enseñanza de nuestro Mesías de Acuario sabemos el aspecto esotérico del cuento. ¿Qué pasa cuando Caperucita llega a la encrucijada del camino? Encrucijada del camino. Caperucita Roja, obviamente, simboliza la conciencia dormida. Es decir, como la conciencia está dormida y llega a la encrucijada del camino y no hay intuición, es decir, Caperucita llega a ese cuándo, dónde y por qué, al ser o no ser de la filosofía. Caperucita Roja, la conciencia dormida, al no tener la intuición, se pregunta, ¿y ahora? Perdón. ¿Y ahora para dónde? Aquí tengo opción. Es obvio que al tener la conciencia dormida, la mayoría de nosotros escogemos el camino del lobo. El lobo simboliza el ego. Entonces, bien importante, bien fundamental, para poder nosotros entender la conversión, es fundamental que tengamos un discernimiento de ese cuándo, dónde y por qué. Se necesita el poder de la intuición. ¿En qué momento voy a hacer el triple mortal? No lo puedo hacer cuando mi mente me lo indique. No, es algo que se siente en el corazón. Es un poder en el corazón que dice, ya hazlo. No se piensa. Ahí no hay pensamiento, porque la intuición está aparte del pensamiento. Se mueve en la iglesia de Tiatira de 12 pétalos en el corazón. Mientras que las personas dicen, hey, eres un ridículo, eres un tonto, eres un fanático, eres un desequilibrado. Aquella persona se movió con la fuerza de la intuición y vino el triple mortal. Alertas que ni el entrenador, ni el comité que organiza aquel torneo se hacen responsables de ese momento. Es una opción cuando verdaderamente nosotros estamos convencidos que por esto vale la pena una conversión. Alerta, familia, de que todas nuestras actividades requieren de conversión. Por ejemplo, una persona que ingiere bebidas alcohólicas tiene que sufrir una conversión. Y el proceso de conversión es el alcoholismo. La persona se convierte en un alcohólico. 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . . . . 。 .
Una persona que ingiere drogas, obviamente tiene que convertirse en un drogadicto. Un materialista se tiene que convertir en ese estado. Aquel que quiere alcanzar el sueño americano se convierte en el sueño americano y no le importa pasar 12, 13, 14 horas trabajando en el mundo de Malkut porque se ha convertido en ese sueño americano. El anhelo de alcanzar algo, tenemos que convertirnos en ese algo. Aquella persona que tiene deseos de venganza tiene que pasar por esa conversión para convertirse en un vengador o vengadora, en un resentido, resentida. Ya convertido o convertida en ese estado, obviamente está lista para hacer esos triples mortales, ya sea en los caminos del ego o en los caminos del espíritu. Porque así como los caminos del espíritu nos llevan a la realización y a despertar en la luz, así también los caminos del ego nos lleva a despertar en las tinieblas. Pero todo es producto de esa conversión y aquello que el venerable maestro Samael Aun Weor, el Mesías de Acuario, nos dice: para obtenerlo todo, hay que obtenerlo todo. El ego quiere todo el oro. El ego quiere ganar todo lo que está en sus intereses. El espíritu quiere ganar la luz. El espíritu quiere autorrealizarse. El espíritu quiere recibir la corona de nuestro Señor Keter. Entonces es bien importante. Este triple mortal equivale a arriesgarlo todo para obtenerlo todo. Y he ahí la diferencia entre el que triunfa y el que no triunfa. El que triunfa en la luz, el que triunfa en los caminos del espíritu, arriesgó todo lo que el mundo de Malkut le ofrecía, lo que decía Reinaldo, placeres, deseos, etcétera, etcétera. Pero también aquel que se autorrealizó en los caminos de las tinieblas, también renunció a todo. Renunció a lo más puro. Renunció a su luz interna. Tuvo que renunciar a su conciencia, a su alma. ¿Por qué? Porque en cierta ocasión me decía un buen amigo que ha llegado a tener bastante dinero, materialmente hablando. Y un día me invita al negocio y le digo: ¿y qué es lo que tengo que hacer? Y me dice él: renunciar a tu alma. Y allí me convencí de que en los caminos del ego también hay renunciación. Por eso es que el proceso de la conversión incluye atravesar por adversidades. Entonces, se pasan adversidades en los caminos de la autorrealización íntima del ser
Es decir, adversidades en los caminos hacia convertirnos en la luz del Espíritu y también en los caminos para convertirnos en personas conscientes en las tinieblas. Es por eso que en el proceso de la conversión, sabiendo que hay adversidades, nosotros tenemos que traer a nuestro corazón, no a nuestro intelecto, a nuestro corazón, herramientas poderosas. Y una de las herramientas que nuestro Señor el Buda nos entrega es de que en el camino hacia la autorrealización íntima de nuestro ser, en el camino en la iniciación y hacia la iniciación, habrá mucho dolor, pero el peligro no es tanto el dolor, familia, no, porque después de todo, en el camino, uno llega a convivir con el dolor. Nuestro Señor Jesús el Cristo no le tuvo miedo al dolor. Cuando sus discípulos estaban escondidos en las sinagogas y lamentándose de lo que había pasado, de repente nuestro Señor Abrahamento, nuestro Señor Jesús, se les apareció. Y cuando Él se les apareció, Él no les dijo, hola, ¿cómo están? No, simplemente les dijo, la paz con vosotros, les dijo. Y les enseñó las llagas, les enseñó el precio. Les enseñó el precio. Les enseñó el triple mortal que había hecho por amor a la humanidad. Pero Él nos enseñó el camino de dolor sin sufrimiento. Familia, en este camino al cual se ha referido el misionero Marcos Leiva y el misionero Reinaldo Jiménez, si nosotros elegimos dolor y sufrimiento, el ego nos ganó. El ego nos ganó. Porque uno de los objetivos del ego es meter a Caperucita Roja o a la conciencia, nosotros, meterla al sufrimiento, porque vamos a tener que vivir acontecimientos donde vamos a tener que depurar la hiel, el vinagre, en vez de agua. Pero si nosotros nos gozamos ese instante y nos llenamos de alegría, nos llenamos de fe, de esperanza, de salud mental, emocional y física, eso nos va a hacer fuertes. El sufrimiento nos va a debilitar. Vean ustedes,
¿Cuántos católicos, cristianos, budistas, etcétera, estudiantes de la gnosis, que en vez de comprender el dolor, se fueron por el sufrimiento, regresaron al alcoholismo, regresaron a la drogadicción, regresaron al odio, regresaron al resentimiento? A mí me ha tocado platicar con hermanos de la gnosis que ahora hablan, pero atrocidades de los maestros, despotrican a los maestros y a la enseñanza. Y le digo, pero hermano, ellos no tienen culpa, ellos no tienen responsabilidad. Tú tomaste la decisión. Sí, pero yo, ¿qué hice de mal para merecer esto? Es que, hermano, mira, estamos con la conciencia dormida. Nosotros no nos acordamos qué hicimos ayer. Y le dije, mira, hermano, te voy a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas a la persona más reciente a quien tú has tratado mal, con palabras, con... Dice, no, yo nunca he tratado mal a nadie. Y le digo, pero hermano, acabamos de estar en un restaurante y tú trataste malísimo al joven que nos sirvió. Ah, me dice, pero es que a mí me chocan esos tipos de... Y le digo, pero hermano, como decimos en Dominicana, dime, papá, dime, ¿quién eres tú? ¿Cómo vas a tirar la primera piedra? Entonces, lo importante es en este camino, hablando de ese triple mortal y de ese poder de la intuición, necesitamos nosotros 3 ángeles y un átomo de nuestro ser. Esos 3 ángeles son 3 sentidos espirituales: el recuerdo de sí, la autoobservación y el autocontrol. El autocontrol, hermanos, familia. El autocontrol está pero conectado a la intuición, porque a través del autocontrol, a través del recuerdo de sí y la autoobservación, nosotros vamos a saber cuándo, por qué y dónde. Si no hay recuerdo de sí, si no hay autocontrol, si no hay autoobservación, familia, es mentira que se va a activar el átomo del trabajo interior. Es mentira. Nosotros necesitamos esos 4 aspectos, que se active el átomo de nuestro trabajo interior. Es por eso cuando llegan esos momentos que el ego arremete contra la conciencia. Cuando estamos en el hogar y con él o la cónyuge, ahí el ego dice, bueno, aquí va a haber Troya. Aquí voy a hacer que estos se hagan pedazos. Aquí voy a hacer que estos se olviden los 200 libros que tienen ahí almacenados, las 200 conferencias en PowerPoint de primera, en video grabado. Aquí voy a hacer que estos se despedacen. Pero en ese momento, entran los 3 ángeles: recuerdo de sí, autoobservación, autocontrol, átomo del trabajo interior, átomo del trabajo esotérico, actívate.
ahí es donde nos pasa lo que le pasaba a nuestro apóstol Tomás. Las rodillas del apóstol Tomás parecían patas de camello. Eran todo un callo de tanto que caía de rodillas. De tanto que caía de rodillas. En momento que se acordaba en un pecado que había cometido, él caía de rodillas. Pedía perdón, imploraba perdón y suplicaba a su Madre Divina, a su Padre, que le borrara de su programación genética todas esas líneas kármicas que lo habían hecho pecar, para poder ser perdonado y su conciencia pudiera pasar al siguiente nivel de entendimiento, de comprensión, de gratitud, de veneración, respeto, castidad, verdad, fuerza de voluntad y madurez esotérica. Y es por eso que los maestros de luz dicen, todo sucede para bien de los que lo aman. Y aquí aparece la fuerza del amor. El ego le dice a uno, pero tú hablando del amor, ¿y quién eres tú para hablar del amor? 3%. ¿Te han dicho que 3%? ¿Quién eres tú? Pero algo que nosotros tenemos que saber con el corazón es de que el ego es cruel. El ego es cruel. El ego busca la venganza. Y la venganza del ego es terrible porque la psicología del ego le tiene que sufrir más de lo que a mí me sufrió, le tiene que doler más de lo que a mí me dolió y tengo que verlo para gozarme. Entonces es bien importante estas palabras. Y aunque no entiendas lo que está pasando, el fuego del Espíritu Santo actuará porque pusiste tus ojos en aquel que sana y libera. Y si no vivimos una vida de arrepentimiento, no podemos conocer a Jesús. Mateo 4:17. Y si no vivimos una vida de arrepentimiento, no podemos conocer a Jesús, la luz, el Cristo. Entonces es bien importante, bien fundamental que en ese intento de liberación, el cual estamos estudiando en esta jornada, gracias a Reinaldo, nosotros tenemos que convertirnos en ese arrepentimiento. Pero decía por ahí un maestro, bienaventurado aquel que se acuerda de qué tiene que arrepentirse. Pero pobre aquel que ni se acuerda. Me decía un hermano, pero mírame, yo no tengo nada que arrepentirme. Mira, yo en esta vida nunca he probado una gota de alcohol. Esto tiene grandes sorpresas. Y le digo, hermano, ¿será que ahora en este retorno no has probado una gota de alcohol porque en otro retorno superaste el alcoholismo? Nada más como reflexión. No para poner el dedo en la llaga, sino como reflexión. Por eso es que es importante el que nosotros nos demos cuenta que la liberación del pecado
del cual nosotros sabemos que hemos cometido, es más factible que la liberación de aquello que no nos acordamos. Y simple. A nosotros posiblemente nos ha sucedido con la familia, en el trabajo. Alguien nos trata mal y la persona sale caminando como que nada. Y uno se queda, wow, ni cuenta se dio de lo ofensivo que fue. Y ahí me acuerdo lo que me decía mi abuelita. Dice, ustedes se comen un hipopótamo y ni erutan. No entendía lo que mi abuelita quería decir, ¿verdad? Más tarde en el tiempo uno entiende de que eso quiere decir de que uno actúa mal y ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque el ego está convencido que la personalidad en la cual gobierna y que maneja actúa perfectamente. Quienes actúan mal son los demás. Oh, aquel sí. No, yo no, bueno, tengo mis cositas por ahí, pero son pasajeras. No es como aquel, no es como el otro. Eso sí, están malísimos. Yo más o menos tengo mis cositas, pero aunque sea de panzazo la puedo hacer. Así es el ego. Entonces, bien importante, en la búsqueda de esa liberación, nosotros tendríamos que convertirnos a aquello que nos ofrece la guía para esa liberación. Por ejemplo, un católico está convertido en el catolicismo. Esa conversión lo hace estar convencido que con lo que está estudiando ahí y aprendiendo ahí, eso lo va a llevar a la salvación de su alma. Un budista igual, un, un protestante igual, se convierte al evangelio y está convencido que esa conversión lo va a llevar a recibir el Espíritu Santo. Nosotros también debemos de estar convertidos a la gnosis, pero como decía Reinaldo, nada nos obliga, es algo muy individual. Tendría que llamarnos la atención, gustarnos al principio y decir, bueno, me llama la atención los textos, me llama la atención el lenguaje que se usa en las conferencias, me gusta, voy a seguir yendo. Y entonces, al principio intelectualmente empezamos, más tarde en el tiempo empieza la fuerza del corazón a procesar la información y llega el momento de entender en qué momento y por qué debo de convertirme. Es por eso importante que ya cuando viene esa conversión, nosotros estamos listos para empezar a estudiar y meditar en las obras que escribe el venerable maestro Samael Aun Weor y la venerable maestra Little, que no es otra cosa que la explicación de los 4 evangelios, que no es otra cosa que la develación de lo que a nosotros hasta ahora nos han privado, familia. A nosotros nos han limitado totalmente. Porque tristemente a nosotros los terrícolas nos han aplicado
3 leyes terribles. Vamos a mal alimentar al pueblo, vamos a mal educarlo y vamos a mal informarlo. La mala información es de que nosotros no estamos recibiendo la información exacta que necesitamos para llegar a una autorrealización íntima de nuestro ser. El ejemplo, el diezmo. A nosotros nos han presentado el diezmo como algo físico, como algo que la persona tiene que darlo físicamente, pero no. El diezmo nada tiene que ver con el aspecto monetario físico. Ahí está la pobre gente convencida de que si primero paga su diezmo a X denominación, va a tener agradado al Creador, porque aquí dice, sí, aquí dice, pero el espíritu de lo que aquí está escrito, ¿qué dice? ¿Será un diezmo? 10 quiere decir Dios. ¿Será un diezmo físico o será un diezmo espiritual? A nosotros nos preguntan, oiga, y para estudiar la gnosis, ¿cuánto tengo que pagar? Y le digo, pero ¿pagar cómo? ¿Pagar dinero? ¿Dólares? ¿Cuánto tengo que pagar? Y le digo, pues no. A nosotros se nos dio gratis y así gratis lo compartimos. O no tengo que pagar por los grados, no. El único precio que hay que pagar es renunciar a nuestra naturaleza egoica, que es más caro todavía. Porque ahí es donde el ego dice, no, ¿cómo yo voy a renunciar a mis noches de parranda, a mi mal vocabulario, a mis malos hábitos? No, no estoy dispuesto a renunciar a eso. Yo mejor me voy donde sea la cuestión diferente. Por eso es que seguir las huellas del maestro es cuestión de intuición. Porque para seguir las huellas del maestro se necesita obediencia, pero no obediencia a lo que una personalidad diga, no obediencia a lo que a lo que un líder diga, sino la obediencia al evangelio, la obediencia al conocimiento. Y la intuición nos ayuda para visualizar cuándo, dónde y por qué. El gran maestro va con su discípulo a su retiro, pero antes de entrar al desierto, el maestro mira una, eh, perdón, se me olvidó el término. Si alguien me ayuda, por favor. Horseshoe, horseshoe. O una herradura. Una herradura, perdón. El maestro mira una herradura y le dice al discípulo, recógela. Y le dice el discípulo, ¿para qué? Este es una herradura vieja, un metal todo oxidado, lleno de tierra, ¿para qué? El maestro humildemente recoge aquella herradura oxidada, vieja, que alguien había tirado porque supuestamente ya no tenía uso. Más adelante, ya para entrar al desierto, había una persona vendiendo comprando, perdón, metal. Y el maestro canjea aquella herradura vieja, aquel metal, por unas monedas. Y ya antes de entrar al desierto estaba una persona vendiendo uvas.
Y con aquellas monedas que el maestro había recibido, compra uvas. El maestro sigue, el discípulo atrás. Y empieza el sol a reciar, a sudar. Y el maestro saca sus uvas y empieza a comer uvas, a refrescarse. Ricas las uvas. Y el discípulo corría por la izquierda y por la derecha, se le ponía al frente, regresaba atrás y el maestro comiendo sus uvas, refrescándose. Allá de vez en cuando el maestro tiraba una uva por el hombro y con desesperación el discípulo las primeras las recogía llenas de tierra, pero las recogía, ya otras las hacía cachadas, pero cuando llega al final el maestro le dice, ¿ves? Le dice, por desobediente, por soberbio, no te quisiste agachar una vez y por no haberte agachado una vez, te tuviste que agachar muchísimas veces. Entonces, ¿qué sucede? Seguir las huellas del maestro, seguir las huellas del Mesías requiere intuición y con recuerdo de sí, con autoobservación, con autocontrol y con el átomo del trabajo esotérico, cuando llega ese momento de cuándo, dónde y por qué, uno tener ese alcance espiritual y preguntarse, ¿qué haría el venerable maestro en este momento? ¿Qué haría el venerable maestro en mi posición? Ahí se necesita el poder de la intuición para que aquella decisión vaya siempre en beneficio de nuestro crecimiento espiritual. Acuérdense, familia, tanto presencial como virtual. Aquí lo que hace la diferencia es qué tipo de decisión estoy tomando. El ego me va a decir, mira, te dijeron 2 palabras, tú contesta con 20 porque tú eres tú y no te pareces a nadie. Y tú habla, contesta, dile que el mono no mira su cola y que contesta, no te quedes callado. La conciencia dice, arrodíllate, hijo, arrodíllate. Recuerda decir, autoobservación, autocontrol, trabajo interior. Es por eso que la venerable maestra Litelantes nos insiste, el venerable maestro Samael también, estudio y meditación en las obras, estudio y meditación. Pero ahí nosotros tenemos que lidiar con un programa. A nosotros desde el kinder nos enseñaron a memorizar, a entender. Y en la gnosis, como ciencia que es, queremos aplicar el mismo programa. Cuando nuestro Señor Jesús el Cristo nos ha dicho, para vino nuevo, odre nuevo se necesita. Nuestro odre está corrompido. Nuestra mente, el odre simboliza la mente. Nuestra mente está llena de pensamientos negativos. Nuestra mente está llena de pensamientos materialistas. Nuestra mente está llena de resentimientos. Entonces, ese odre, ¿qué sucede? Si le empezamos a poner vino nuevo, es decir, sabiduría, conocimiento, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a corromper más. ¿De qué manera se corrompe? En este momento, yo me siento muy, como muy autosuficiente,
porque tengo una maestría en X, en antropología, en leyes, en medicina, etcétera. O tengo un doctorado, o tengo un bachillerato, o tengo una licenciatura. Me siento así, muy... Entonces, eso está en el odre viejo. Vengo ahora y tomo la universidad del venerable maestro Samael y la meto en mi odre viejo. Se rompe. ¿Qué simboliza que se rompe? Mi orgullo místico. Ahora me siento allá. Un día hace poco me dice un amigo, Jorge, ¿en qué iniciación vas? Y me le quedo viendo porque... Y le digo, pues si es que el sol no se le puede tapar con un dedo, ¿qué iniciación voy a tener? Si hasta en el físico necesito lentes para ver. Imagínate en la espiritual. Dormido totalmente. Oh, sí, me dice, porque yo ya voy por la quinta. Pero lo que sucede es que los maestros, ellos a nosotros no nos reconocen por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Si nosotros decimos, tengo, he hecho esto espiritualmente, he hecho lo otro, pero mis frutos no son agradables para el espíritu. Entonces quiere decir que he caído en un autoengaño. Reinaldo, no quiero pasarme del horario. ¿Cómo estamos? A veces me mandan un texto por aquí, pero ahora no. Usted dijo 5 o 10. No, perdón. ¿Cómo Unos vamos con el horario? 15 minutos. Ah, bueno, gracias, muy amable. Sí. Entonces, familia gnóstica, el estudio y la meditación en las obras del maestro es muy importante, pero en alguna ocasión le preguntábamos a la venerable maestra, ¿me podría explicar usted la relación que existe entre meditar y estudiar las obras del maestro y lo que él dice que lo ha escrito con carbones encendidos? Entonces ella me explicaba, eso significa que lo que usted tiene en sus manos es producto de 7 serpientes de fuego en actividad. Un maestro trascendido, un mutante. Entonces, venerable maestra, por la ley de las analogías, ¿cómo los carbones apagados van a entender o comprender a los carbones encendidos? Y ella me dice, bueno, mire a su alrededor. ¿Cuántos carbones apagados entraron a la gnosis con la posibilidad de encenderse, pero ahora ya no están? Eso quiere decir que para estudiar y meditar en las obras del venerable maestro, usted necesita el poder de la intuición. Y entonces uno se queda lleno de esperanza. Uno se queda lleno de mucha salud porque empezamos a entender lo que significa el trabajo esotérico interior, el trabajo esotérico gnóstico. Es por eso, familia gnóstica, algo que le agradezco a la gnosis y a mi papá cuando él me hablaba de la enseñanza y me decía, mira hijo, aquí en la gnosis no le prometemos nada a nadie. Aquel que ande prometiendo grados espirituales, iniciaciones, viajes astrales, viajes a otros planetas, ese es un farsante. Porque aquí, aquí el desarrollo es interior. Y nadie puede comer por otros.
Cada quien tiene que generar su propio alimento, aprender a prepararlo, aprender a digerirlo y a reproducirlo. Entonces, todo esto nos lleva a un punto importante. Por cierto, el cuarto, ya hemos hablado de 3 aspectos importantes para la conversión. El cuarto sería el poder de la oración. Familia gnóstica, es urgente que nosotros aprendamos a orar. A mí me inspira aquella conversación entre el sacerdote azteca y el sacerdote de los conquistadores. El sacerdote azteca le dijo, de los ángeles de los cuales ustedes nos vienen hablando, nosotros hablamos con ellos todos los días. No vamos a negar, familia, que al principio nuestra oración es razonativa, es intelectual, y todos pasamos por eso. De repente nuestra oración es en un 3% de conciencia. No tiene mucha fuerza. Pero nuestro reto es a que nuestra oración vaya creciendo en intensidad, en 4%, en 5%. Orar por nuestra conciencia, orar por la conciencia de los demás y suplicar, implorar con lágrimas en los ojos, con lágrimas de sangre, Señor, Señor, Señor. Comprendo que el pecado que no quiero cometer, ese cometo, pero apiádate de mí, Señor. Madre divina, apiádate de este pecador, de esta pecadora, y por caridad universal te imploro que vengas en mi auxilio y me rescates de estos laberintos en que me encuentro y pásame al lugar de la luz. Rescátame de estos laberintos de inconsciencia, de ingratitud, de soberbia, de mala voluntad, de inmadurez. Pásame a esos lugares de luz. Ahí donde la luz se encuentra, donde hay más entendimiento, Madre mía. Donde hay más comprensión, oh Padre Celestial. Donde hay más gratitud, donde hay más respeto, hay más veneración, más castidad, más verdad, más madurez, más fuerza de voluntad. Ayúdame, Señor, pero también ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, para que juntos formemos tu iglesia, porque iglesia no significa un edificio. Iglesia significa congregación. Iglesia significa hermandad. Y eso es bien importante. Nosotros anhelamos convertirnos en la iglesia de nuestro Señor Jesús el Cristo. Es decir, en el pueblo que se congrega bajo la luz del Cristo. Un día, ojalá, quiera Dios, podamos estudiar cabalísticamente cada una de las frases del Padre Nuestro. Y ustedes se van a dar cuenta cómo se mueve en nuestro corazón el arrepentimiento, cómo se mueve en nosotros ir conociendo esos yo, pero familia, es urgente que estemos preparados para llevar a la práctica aquello que dice el venerable maestro Samael, la mayor alegría de todo estudiante gnóstico es conocer un defecto, es conocer un pecado. Y después que lo conocemos, hacernos conscientes. Y ahí hay dolor, ahí hay mucho dolor. Ahí es donde el iniciado
siente el ácido del momento, donde la presión sanguínea se sube hasta el máximo o se baja, donde la glucosa se mueve. Y por eso es que mucho iniciado muere joven, porque en realidad los que van rumbo hacia la luz ya no les interesa la materia, lo que les interesa es liberar su alma. Importante. Hacernos esta pregunta. ¿Me gustaría convertirme? ¿O estoy alcanzando la conversión? Una vez me preguntaba un hermano, bueno hermano, decía, Jorge, ¿tú crees que yo me estoy convirtiendo? Y le digo, hermano, si ni yo sé si estoy convertido, si mi persona está como tú estás, está en la misma lucha. Pero tú solamente ves tus frutos. ¿Cuáles son tus frutos, hermanos? Acuérdate lo que dice nuestro Señor Jesús el Cristo. Muéstrame tu fe sin frutos y yo te mostraré mi fe con frutos. ¿Cuáles son tus frutos, hermano? ¿Tú tienes fe que ese hueso seco se va a recubrir con nueva piel, nuevos tendones, nuevos nervios? ¿Que por ese hueso seco volverá a recorrer sangre? ¿Tú tienes fe en eso, hermano? Y me dice, no, hermano, no. Yo entre más me miro cómo estoy, soy un hueso seco, yo me siento perdido. Ahí tienes la respuesta. Llénate de fe. Llénate de fe que esos huesos secos van a volver a la vida. Le van a renacer nueva piel, nuevos nervios, nuevos tendones y va a ser revestido con un nuevo espíritu y pasará a ser el nuevo soldado de Cristo. Eso es el fruto. Por lo tanto, no importa el pecado que hayamos cometido, no importa que no hayamos avanzado en nada, no importa la enfermedad que hoy estamos sufriendo, no importa la situación económica en que hoy estamos, no importa, hermanos. Lo que importa es, Señor, hazme instrumento de tu paz, sabiendo la paz con vosotros. Las palabras de nuestro Señor Jesús. Hay un precio, pero vale la pena. Por lo tanto, la liberación es factible, aprovechando ya los últimos minutos de este glorioso momento, de este momento donde el Espíritu de Dios está con nosotros presencialmente y virtualmente y está renovando nuestro cuerpo, nuestro espíritu, este glorioso momento donde pedimos y suplicamos, Señor, que desciendas sobre ese órgano enfermo. Cúralo, Señor. Te pedimos por todos aquellos hermanos que en estos momentos, hermanas, que están en cuidados intensivos, por nuestro hermano Luis Ramón Chávez, todos nuestros hermanos, por aquellas almas que van en camino, ayúdalas, Señor, y por nosotros que todavía estamos aquí con el anhelo y la esperanza de despertar, Señor, desciende en este momento y llénanos de vida, ayúdanos. Concentrémonos en ese hijo que está descarriado, en esa hija
en ese hijo que tiene problemas, en esas hijas. En esas congregaciones débiles, concentrémonos, Señor. Pon en mi misionero, en mi misionera que me está guiando. Pon, Señor, movimiento, avance en mis hermanos, en el 16º curso de formación misional. Ayúdalo, Señor, si ha quedado atorado. Ayúdalo. Induce movimiento en el 16º curso de formación misional. Y bendice a los que ya están inscritos. Induce movimiento y avance en la 2ª Convención Nacional de Antropología Gnóstica y en mi hermano Marcos Leiva y su equipo de trabajo. Induce, Señor. Induce, Señor, movimiento y avance en la 4ª Convención Internacional de Antropología Gnóstica. Induce, Señor, movimiento y avance en esta gran jornada en mi hermano Reinaldo Jiménez, en sus colaboradores, tu hermano Carlos, Julia, su familia. Induce, Señor, misericordia. Induce, Señor, vida en esos matrimonios en conflicto. Induce vida y salud en todas esas damas que están teniendo problemas con sus embarazos. Ayúdalas, Señor. Niños, ancianos, enfermos, ayúdalos. Y perdóname por mis pecados. Borra, Señor, de mi programación genética todas esas líneas kármicas que hasta hoy me han hecho pecar tanto, para que mi conciencia no vuelva a pecar y sea pasada al siguiente nivel superior de entendimiento, comprensión, gratitud, veneración, respeto, castidad, verdad, fuerza de voluntad y madurez. Gracias, hermanos, hermanas. Rumbo a la liberación, rumbo a la iniciación, rumbo a la libertad, rumbo a la tierra roja de nuestro Señor Quetzalcóatl. Gracias, venerable Maestro Samael Ombeor. Gracias, venerable Maestra Litelantes. Gracias a la gran orden secreta de los Epoptaes y a nuestro Señor Tahuil. Gracias. Lo importante para nosotros es el ser. El ser es el ser y la razón de ser.
El ser es el mismo ser. Meditemos en nuestro ser interior profundo. Más para meditar en nuestro ser profundo. Es necesario